Se nos enseña el Shema Israel, que el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Deuteronomio 6:4. Son 3 niveles que se expanden. El Eterno, aspecto masculino a la derecha. Nuestro Dios, aspecto femenino a la izquierda. El Eterno, relacionado con el Da'at en el centro, que corresponden con el misterio supremo de en el principio creó Elohim. En el principio es el misterio de lo primero, raíz primera de los mundos en los que existe el bien y el mal, ya que por encima de este nivel sabemos que existe solo el bien absoluto, en su estado más puro y perfecto. Creó es el misterio de lo oculto, es decir, está por encima de nuestra posibilidad de aprehensión, desde el que todo se expande. Elohim es el misterio que mantiene a todo lo de abajo, los cielos, para no separar entre ellos lo masculino, cielos, y lo femenino, et, como si fueran uno. Así, de este modo, al no existir separación entre ellos, los mundos inferiores reciben posibilidad de existencia. La palabra hebrea et se relaciona con lo femenino cuando toma todas las 22 letras del abecedario hebreo, la integración de todas las letras del principio al fin. Es decir, lo femenino tiene la capacidad de recibir y contener a todas las letras, las vasijas. Después se agrega la G, la última del tetragrama, además de las letras anteriores, para unir a todas las letras con esa G, y entonces es denominado tú, atá. Y sobre esto está escrito: y tú otorgas vida a todos. Nehemia 9:6. Es decir, a todos los mundos. La palabra hebrea et es el misterio de mi Señor, Adonai, y así es llamado. Los cielos es el nombre de el Eterno, el tetragrama, el misterio supremo. Y et con la letra Vav es la rectificación y unificación de lo masculino y lo femenino a través de la letra Vav, y todo es uno. Y la expresión y et es el misterio de y el Eterno, y todo es uno, es decir, estos misterios aluden al mismo significado. La expresión, la tierra, del versículo es Elohim, asociada con lo femenino, según la forma suprema para hacer las plantas y los vegetales, es decir, las almas de los justos. Este nombre Elohim se compone de 3 lugares, y desde ahí se expande este nombre hacia varios lados. E incluso también los ángeles del mundo de formación son llamados de este modo. Hasta aquí es el misterio del oculto de los ocultos, que grabó y construyó y dio existencia a lo femenino de manera oculta, según el misterio de un solo versículo, es decir, todos los niveles implícitos en el primer versículo bíblico resultan inaprehensibles para la mente humana. De aquí en adelante se trata de en el principio, Bereshit, lo cual también puede ser interpretado separando la primera palabra en 2, como creó 6, Barashit,
de un extremo de los cielos al otro extremo de los cielos. 6 direcciones que se expanden a partir del mismo Supremo con la expansión de la palabra creó. Desde el interior del punto primero, creó la expansión de un punto supremo y aquí grabó el misterio del nombre de 42 letras, basado en las combinaciones de las letras hebreas, desde la primera letra de la Torá, Bet, hasta la misma letra de la palabra hebrea, Boú. Los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, el camino de Dios, a la multitud iluminarán como estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3 significa que resplandecerán como los signos de la melodía, Ta'amín, y tras su melodía marchan las consonantes, Otiot, y las vocales, Nekudot, y se mueven tras ellos como los soldados detrás de su rey. El cuerpo son las consonantes, las cuales representan al cuerpo al nivel de Nefesh. El espíritu son las vocales y todos marchan en sus desplazamientos tras los signos de la melodía, la Neshama, y se mantienen por su existencia. Es decir, la Neshama dirige al Ruach y al Nefesh, pero cuando la melodía de los signos se desplaza de su sitio correcto y la Torá no es leída como corresponde, las consonantes y vocales marchan tras ellos y no transmiten su luz verdadera, y cuando ella se interrumpe, ellos no marchan y se detienen en sus lugares. Ahora, aplicándolo al versículo citado, los sabios resplandecerán son las consonantes y las vocales como el resplandor, es la melodía de los signos. El firmamento es la expansión de la melodía, como esos que se propagan en la expansión de la melodía, porque al entonar una melodía, la persona corta las letras en sus labios de modo diferente que cuando habla, y los que enseñan la justicia a la multitud son los signos de interrupción que detienen las marchas de la melodía para que la palabra pueda ser escuchada y comprendida. Es decir, son los que enseñan la Torá, los que logran transmitir un mensaje claro y manifiesto. Resplandecerán las consonantes y las vocales que iluminan juntas los movimientos según el misterio de lo que está oculto en el movimiento, en esos senderos ocultos, es decir, el resplandor de las vocales en las consonantes proviene de los 32 senderos de sabiduría. Desde aquí, de la unión de lo masculino y lo femenino, todo se expande. Los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, el camino de Dios a la multitud, iluminarán como estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Estos son las columnas y los soportes de ese palanquín, Apirión, que es el Malhut, en referencia al palanquín del rey Salomón, tal como está escrito. El rey Salomón se hizo un palanquín de madera de Líbano. Cantar de los Cantares 3:9. Los sabios, ellos mismos, son las columnas y el soporte supremo que observa atentamente por todo lo que requiere ese palanquín y sus soportes sin aguardar que lo solicite. Y sobre este misterio está dicho: bienaventurado
el que piensa en el pobre, Salmo 41:2, ya que evita que éste se sienta avergonzado al tener que solicitar la caridad. El versículo también dice, resplandecerán para señalar que si no resplandeciesen y no iluminasen, no podrían observar ni velar por ese palanquín en todo lo que requiere, como el resplandor del firmamento, ese que es sostenido por esos sabios, tal como está escrito, y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía un firmamento como el terrible hielo, Ezequiel 1:22. Un firmamento como el terrible hielo y que su resplandor ilumina la Torá. Resplandor que ilumina a esas cabezas de ese viviente, Hayá. Y esas cabezas son los sabios que resplandecen continuamente y contemplan ese firmamento. En pos de la luz que de ahí sale, esta es la luz de la Torá, también denominada oraíta, de la raíz or, luz, que ilumina y no se interrumpe. En el segundo versículo del Génesis se enseña, y la tierra era informe y vacía, tohu y bohu, Génesis 1:2, lo cual alude a dos estados diferentes del nivel de la tierra, es decir, dos estados de reinado o malhut. Primero el estado de Tohu y luego el de Bohu. ¿Por qué el versículo de Génesis aclara que la tierra era informe y vacía? Era precisamente con anterioridad al comienzo en su estado de materia prima e informe, al momento del inicio del proceso de creación, antes de que se le efectuara ningún tipo de rectificación. Nieve en el interior de las aguas, de la que salía un légamo por el poder de la nieve en las aguas. Es decir, se produce una especie de purificación al ser separado el légamo de las aguas. Un fuego poderoso golpeó sobre éste, y había en él algo inmundo, y se esclareció y se convirtió en Tohu. Y del lugar donde se hallaba el légamo sobrante se hizo el nido de lo inmundo, de las cáscaras o clipot. El bohu es el esclarecimiento que se elucidó en lo inmundo. Y se asentó ahí en ese bohu la oscuridad, que es mencionada en el versículo y que es el misterio del fuego poderoso, y esa oscuridad también encubre al Tohu a través de lo inmundo, aunque no se asentó como lo hizo en el primer caso y después se rectificó a partir de él. El espíritu de Elohim mencionado se refiere al espíritu de santidad que sale de Elohim viviente, el que flota sobre la superficie de las aguas. Después de que ese espíritu soplara, se aclaró en lo inmundo un punto ínfimo, como un relámpago de légamo, que si bien dista de ser sagrado, es lo menos impuro. Y así aclaró y purificó una y otra vez hasta que lo menos impuro de ese légamo se encontró totalmente
desprovisto de légamo, impuro al producirse la purificación y la separación. Cuando el tohu se aclaró y se purificó, surgió de él un viento grande, la primera cáscara o clipá, y poderoso que desgarra las montañas y quiebra las rocas, el mismo que observó el profeta Elías. El bohú se aclaró y se purificó, surgió de él un ruido, según está escrito, y tras el viento un ruido, la segunda cáscara. Y cuando se aclaró la oscuridad, se integró en su misterio el fuego, tal como está escrito, y tras el ruido un fuego. Y vid, la tercera cáscara. El viento se aclaró y se integró a su misterio, una voz de sutil silencio, y vid, lo cual refiere a la cáscara o clipá llamada noga. En resumen, el tohu, el bohú, la oscuridad y el viento son las raíces de las 4 cáscaras o clipó. El tohu es un lugar donde no hay tonalidad ni forma, lo cual está relacionado con la materia primordial, el heiulí, que no se puede integrar al misterio de la forma, lo cual describe el estado comparable a la materia prima antes de que se efectuara corrección o rectificación alguna. Ahora, tras el proceso de clarificación, es como si aparentemente poseyera una forma, pero a medida que se le contempla se descubre que en realidad no tiene forma alguna. Por su parte, el bohú tiene figura y forma. Misterio de las piedras sumergidas en la impronta del tohu que salen del interior de la impronta en la que están inmersas. De ahí hacen surgir un beneficio para el mundo, por medio de la abundancia que llega al mismo. Bajo la forma de vestimenta, este beneficio es atraído de lo alto hacia lo bajo y se eleva de lo bajo hacia lo alto, y por eso las piedras son perforadas y pulidas. Estas se encuentran suspendidas en el aire. A veces están suspendidas en el aire porque se elevan de ahí hacia arriba, hacia el Keter, para recibir abundancia y trasladarla hacia abajo, y a veces se esconden en días nublados, es decir, días en los que el juicio riguroso prevalece a través del otro lado, y sacan agua del abismo, sustentando desde allí al tohu, es decir, y he aquí entonces que hay alegría en lo alto si el hombre cumple los preceptos y atrae abundancia espiritual al mundo, y locura, ya que como enseñaron los sabios en el Talmud, nadie peca si no es afectado por un espíritu de locura. Y así el tohu se expande en el mundo. En el segundo versículo del Génesis, la Torá escribe: con oscuridad sobre la superficie del abismo. Y a continuación se explica que la oscuridad, es decir, el reinado o Malhut, es fuego negro de poderosa tonalidad, el cual es asociado con la Sefirot de Netzach y Hod, y es considerado como un duro rigor,
Fuego rojo de poderoso aspecto, el cual es asociado con la Geburá y con el rigor, aunque en menor escala, razón por la cual se habla de su poderoso aspecto. Fuego verde de poderosa forma, el cual es asociado con el Tiferet, el que incluye y armoniza a las tonalidades de blanco y rojo. Fuego blanco que lo integra todo y que es su raíz, es su misericordia pura. La oscuridad, el más poderoso de los fuegos, es decir, cuando se despierta el fuego de la Geburá de Malhut, fortifica al Tohu, o más precisamente a las cáscaras o clipot que llevan este nombre. La oscuridad es un fuego, pero no es un fuego sombrío, salvo cuando fortifica al Tohu y alude al misterio de lo sugerido en el versículo. Isaac envejecía y sus ojos se debilitaban hasta no ver más, y llamó a Esaú. Génesis 27:1. Es decir, cuando el patriarca quedó envuelto en oscuridad debido a la pérdida de su vista, entonces convocó a Esaú, símbolo de la cáscara o clipá, lo cual representa su fortificación. La oscuridad es el rostro del mal, ya que concede sus favores al mal. Y por eso es llamado oscuridad, porque se asienta en él para fortificarlo, y este misterio se alude en el segundo versículo del Génesis, con oscuridad sobre la superficie, faz o rostro del abismo Tohu.